Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoné. Bueno, queremos seguir reflexionando sobre los diversos temas presentes en la agenda nacional, y uno de los temas que frecuentemente hemos tratado en este portal es la modernización de las Fuerzas Armadas, el proyecto de construir un puerto espacial en el norte del Perú, las discusiones sobre qué tipo de naves de guerra deberíamos comprar, cuál es el acuerdo geopolítico que el Perú debería desarrollar con los Estados Unidos. Y también, en este portal, hemos tratado el problema de la urgencia de que el Perú cuente con un satélite de comunicaciones. Bueno, y sucede que una de las personas que más ha contribuido a estos debates en este medio es el general Carlos Caballero León. Y ahora el mayor general FAB, Carlos Caballero León, general FAB, el día de hoy es candidato al Senado Nacional con el número 3 por el Partido del Buen Gobierno, pero también es segundo vicepresidente de la fórmula del señor Jorge Nieto. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación y, bueno, le decimos buenas tardes, general, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor, gracias por la invitación. ¿Cómo así se decide usted? Usted es un oficial de la Fuerza Aérea, un técnico, un teórico, uno de los mayores ingenieros, si no me equivoco, Ingenieros electrónicos. Electrónicos más especializados del país. ¿Cómo se decide usted ingresar a política de esta manera? Bueno, conozco a Jorge Nieto desde que él fue ministro de Defensa. Yo justamente llegué a la jefatura de CONIA de la Agencia Espacial bajo su gestión y de ahí nos hemos conocido. Y ya cuando he pasado a retiro, ya 8 años, comenzamos a formar el partido. Yo lo estoy, digamos, cuando lo entrevisto ahora, solo tengo que recordar que él es... Yo en el último año, este portal, mejor es decir, yo estoy cometiendo un yoísmo, y este portal lo ha entrevistado infinidad de veces, sobre todos los temas que hemos mencionado en la introducción. Así es, ¿no? Sí. En mi área, digamos, mi expertise es efectivamente pues, la tecnología, la información, espacio, aeronáutica, ¿no? Ahora, el Perú necesita un satélite de comunicación, y quizá este diálogo pueda servir para un poco hacer un recuento de los grandes temas que hemos tratado. El Perú necesita un satélite de comunicaciones para resolver los problemas de conectividad, incluso incluir a más de 20.000 pueblos que en las próximas dos décadas no tendrían internet. Así es. ¿Por qué no se compra y cuál es la importancia de este satélite de comunicaciones en general? Bueno, de manera general el Perú necesita conectarse. Usted muy bien conoce el tema, lo ha aprendido a la perfección. Y el Perú se caracteriza por estar fragmentado, dividido, desconectado. Entonces, efectivamente, de los más o menos 100.000 centros poblados que tiene el Perú, solamente el 12% tiene conexión por fibra óptica. El resto, 88% de centros poblados, no tiene conexión física, pero de ese 88%, el 20% no tiene ni siquiera planes para en algún momento conectarse por medio físico porque es imposible el acceso. Entonces, la única posibilidad en ese caso es a través de un satélite de comunicaciones. Y el Perú hace un gasto de tal nivel, gastamos tanto, hacemos un gasto de tan mala calidad en el Estado, que con lo que venimos gastando actualmente entre 35 y 50 millones de dólares por año, podríamos en 2 años fácilmente comprarnos ya un satélite de comunicaciones soberano. O sea, lo que usted dice es que un satélite de comunicaciones, que no es el satélite que tenemos actual, ¿no? No es el satélite. Ese es un satélite de fotografías. Así es, un satélite de observación de la Tierra, sí. Sí. Un satélite de comunicaciones se podría comprar con el gasto de 2 años del Estado en comunicaciones, en servicios de comunicación. Así es, con el gasto corriente de solamente 2 años en ese tipo de servicios, comunicaciones satelitales, el Perú ya podría comprarse un satélite propio para dar cobertura a todo el territorio nacional, a todo el Estado y a todos los centros poblados que están desconectados perpetuamente, ¿no? Ahora, la experiencia que tengo de la Fuerza Aérea, del sector privado y ahora a raíz de la campaña que venimos viajando por todo el país, demuestra que efectivamente ese concepto de que necesitamos conectarnos es válido. Y como usted muy bien lo ha dicho en la introducción, tenemos que inclusive pensar en un concepto más ampliado que sería el de digitalizar todo el país,
¿no? Si me permite una analogía para su público, el Perú es como el Gulliver. ¿Recuerda usted los cuentos que leíamos de niños, ¿no? Los viajes cuando llegó al Lilliput y amaneció, se despertó y estaba amarrado por un montón de pequeños hilitos, pero eran tantos los hilos que lo tenían retenido a un gigante, ¿no? Algo así está el Perú, ¿no? Está tan amarrado con trámites, con procedimientos que no conectan entre una institución y otra institución, que lo envían a Lima, que de Lima le devuelven el expediente a provincias. ¿Por qué no se compra este satélite? O sea, si necesitamos 2 años de ahorro, o sea, 2 años de inversión de lo que se hace actualmente, y nos permite conectar a todo el Perú, incluso incluir a los pueblos que en los próximos años ni siquiera pueden proyectar conectarse digitalmente. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, hay varias causas, ¿no? Pero yo identifico, si me permite, dos grandes o principales, ¿no? La primera es que el Perú se ha acostumbrado a estar atomizado, estamos fragmentados, ¿no? Gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, capitales de distrito, y entre ellos mismos no se hablan, posiblemente están desconectados por la forma física, no hay carreteras, y por otro lado está la corrupción, que explica que ese estado de cosas le conviene a muchos, se gasta muchísima más plata de la que deberíamos por estar trabajando de esa forma. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente, ese satélite de comunicaciones también es una herramienta clave para construir un sistema digital unificado de las 3 Fuerzas Armadas. Así es. A ver, explíquenos eso. Te he dicho muy bien, los proyectos que debería desarrollar el Perú, digamos, de forma prioritaria, deberían ser proyectos que reúnen varias características, ¿no? Por ejemplo, en mi consideración, para comenzar, deberían ser proyectos duales, bajo el enfoque de que deberían ser proyectos que sirven para la defensa, o sea, Fuerzas Armadas, Policía Nacional inclusive, y para el desarrollo, centros poblados, educación, colegios, seguridad interior, comisarías, salud, posamédicas, ¿no? Básicamente esas condiciones. Un proyecto de ese tipo se denomina un proyecto transversal. Quiere decir que sirve para todos los sectores. Inclusive, si se hace bien, debería servir hasta para los negocios, para el comercio internacional, para que nuestros agricultores puedan exportar directamente al extranjero. Recuerda cuando hacíamos las entrevistas de forma virtual, algo así debería plantearse para la producción nacional inclusive, ¿no? Entonces, esa es una característica. La otra debería ser que un proyecto de este tipo debería ser un acelerador del desarrollo nacional. Si continuamos creciendo al 2 o 3% anual, en 10 años habremos crecido 20 o 30%, va a ser insuficiente, siempre vamos a estar retrasados de las grandes potencias. Entonces necesitamos proyectos que aceleren el desarrollo nacional de forma exponencial, que sean proyectos distribuidos a lo largo de todo el país, que todos los puedan usar, que sean soberanos, que sean seguros, que sean sostenibles, en fin. Hay unas características que hay que propiciar. Y este tipo de tecnologías, satélite de comunicaciones, digitalización del Estado peruano, caben perfectamente y se contraponen al desarrollo de todo el que le decía, ¿no? Que estamos todos atomizados, todos fragmentados. De acuerdo. Ahora, permítame insistir ya en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo en varias conversaciones que tuve con el general César Torres, él habla de un esquema de guerra convencional en varios niveles, incluso menciona el espacio exterior, De acuerdo. Bueno, nada de eso es posible imaginar sin este satélite. De acuerdo, en el estado actual del arte, de la tecnología de comunicaciones, de la defensa, justamente los enlaces de comunicaciones, la conectividad digital, se constituyen el centro nervioso, el sistema nervioso del país. Bueno, lo hemos visto en Venezuela y también en Irán. El primer objetivo de cualquier intervención militar actual, ya pasada inclusive, actual y sobre todo futura, el primer digamos, objetivo va a ser dejar al enemigo sordo, ciego y mudo, afectar su centro nervioso de comunicaciones, de forma que no pueda impartir órdenes. Y eso solamente se puede hacer con este tipo de herramienta. Así es, pero digamos que va a ser el centro de nuestro sistema nervioso, que ahora no lo tenemos, porque estamos fragmentados, estamos desconectados, ¿no? Que es muy importante primero conectar al país, unirlo, después protegerlo para que podamos tener un sistema ahora completo. Usted es mayor general FAP, ¿no? General de la FAP, es otra manera de decir, de verbalizar el grado. En la FAP se sabe, hubo
digamos, con respecto a esta discusión de los 24 casas de guerra, no. Hubo una discusión y algunas conclusiones preliminares que de alguna manera inclinaban la decisión por la compra de los Rafale. Pero el asunto geopolítico en América Latina, en Hispanoamérica, es de tal envergadura, de tal potencia el asunto geopolítico, que de alguna manera el Perú no se puede sustraer a eso, porque finalmente quedaría fuera de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva a la decisión de adquirir los F-16. Un comentario sobre este tema tan importante que tiene que ver con la modernización de una de las armas centrales del futuro del Perú. Claro, el tema geopolítico que usted menciona es un tema fuerte. muy fuerte, muy delicado de tratar, y hay que ver de qué forma el Perú se maneja sus relaciones internacionales de forma que pueda encontrar, digamos, los ejes de alineación, los ejes de asociación estratégica con los países y obtener lo mejor para nuestro país, ¿no es cierto? Evidentemente, Estados Unidos, su política de seguridad que acaba de actualizar, tiene unos enunciados que ya los conocemos muy bien. Y de alguna manera las Fuerzas Armadas tienen un consenso de avanzar a un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Al menos lo que he leído responde a eso que usted dice, ¿no es cierto? Ahora, dicho eso, hay que ver nuevamente, ¿no?, cuál es la situación del Perú en el presente, pero sobre todo para el futuro, ¿no? El futuro siempre va a ser en el continente americano, por lo tanto tenemos una relación estrecha con el hegemón del norte, pero también el futuro y el presente es el Asia-Pacífico, ¿no? Y entonces va a haber de hecho, hay una tensión que el Perú tiene que saber gestionar adecuadamente para obtener lo mejor de las partes que corresponden, Pero ¿no? usted diría, por ejemplo, acuerdo de seguridad con los Estados Unidos y capacidad soberana del Perú de promover inversiones con todos los capitales del mundo. Por ejemplo, ese es un Quiero los tigres del Asia. Eso podría ser un arreglo inteligente, ¿no es cierto? Lo que habría que evitar a toda costa sería que cualquier tipo de acuerdo con quien sea limite nuestra capacidad de acción para poder tomar decisiones soberanas en temas que correspondan, ¿no? Por ejemplo, que queramos desarrollar nuestros satélites de comunicaciones, tengamos la libertad de decidir cómo vamos a hacerlo, sin imposiciones extranjeras, ¿no es cierto? Buscando las mejores posibilidades para el Perú. Y por otro lado, hay ejes evidentemente de interés para el Perú, ¿no? Yo identifico claramente, por ejemplo, que la lucha del crimen transnacional y de las drogas, necesitamos asociarnos estrechamente con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y así, hay que identificar, creo yo, de forma bastante libre, en la medida en que las relaciones internacionales lo permitan, Ahora, socios estratégicos. el proceso de modernización de las tres armas de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Todos los procesos, el de la FAB, el de la Marina y el del Ejército, están encaminados hacia alianzas con países occidentales. Incluso Corea del Sur, que es uno de los tigres del Asia, es la expresión de Occidente en el eje Asia-Pacífico, una expresión clarísima, ¿no? Entonces, ¿qué opina de esta reconversión de nuestras Fuerzas Armadas hacia el eje occidental? ¿Es como una confirmación de que el Perú, la sociedad peruana, pertenece a este gran hemisferio, cree usted? No, como le digo, creo que no hay duda de que estamos en este hemisferio, ¿no es cierto? América, hemos estado y vamos a estar siempre, de forma que hay que mantener los lazos estrechos como lo hemos tenido, y las malas experiencias evitar repetirlas y las buenas promoverlas y acrecentarlas, ¿no? En ese sentido, el ejemplo que usted pone de Corea del Sur es muy interesante, ¿no? Porque Corea del Sur, por ejemplo, tiene una asociación estratégica con Estados Unidos. Claro, y comercia con todo el mundo. Y comercia con todo el mundo, tiene bastante libertad de acción, ha desarrollado su propia tecnología, su propia ciencia, su propia industria, y para mi gusto es un modelo muy bueno a seguir, a tal punto que las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, se han asociado estratégicamente y ya están haciendo proyectos de gran envergadura con Corea del Sur. Bueno, se están construyendo submarinos, fragatas. En el Ejército, si no me equivoco, hay temas de tanques también vinculados. Blindados, exacto. ¿No? Entonces es una muy buena experiencia. Ahora, siempre también bajo mi experiencia y digamos mis preferencias de trabajo, siempre ha sido mucho más fácil
tratar, negociar, intercambiar con potencias medias, ¿no? Cuando usted intercambia con grandes potencias, muchas veces hay imposición en algunos aspectos. En cambio, cuando uno trabaja con Corea del Sur, por ejemplo, hay bastante libertad de acción, hasta inclusive, por ejemplo, no comprar sistemas llave en mano fabricados íntegramente por ellos, sino hacer asociaciones para coproducir partes en Perú e integrar los sistemas, ¿no? De forma que la industria nacional, que debemos promoverla, la industria para la defensa civil, en compañías civiles que hagan industria para la defensa en Perú, podrían verse beneficiadas frente a esquemas que todo el presupuesto se va al extranjero y al final usted lo que está haciendo es promover el desarrollo, promover la brecha tecnológica, ampliarla inclusive, en detrimento de la parte peruana, ¿no? De acuerdo. Ahora, el famoso puerto espacial, este proyecto en el norte del Perú, como que representó una declaración de buenas intenciones y no avanza. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su información al respecto? No, digamos que el proyecto de puerto espacial sigue avanzando. Sí. Ocurre que estamos en una fase de estudios, el Perú, en cooperación con los Estados Unidos, que en este momento debe terminar las previsiones hasta el mes de agosto de este año, ¿no? O sea, hay plan de trabajo hasta agosto de este año, donde se recibirán los entregables de los estudios técnicos, de los estudios no técnicos que se denominan, para poder tener completo el panorama de las intervenciones que hay que hacer, ¿no? Claro que esta parte de los estudios se hace de forma discreta, silenciosa, entonces por eso capaz no se puede conseguir. Y quizá un poco habría que recordar que el proyecto del puerto espacial no es solamente una infraestructura física, una convocatoria de naves de última generación, sino es un nudo de las tecnologías de punta del planeta como tal. Es decir, un puerto espacial requeriría convocar a todas las empresas más desarrolladas de la cuarta revolución industrial. Cuéntenos al respecto un poco para entender la importancia de esto. Bueno, puerto espacial, o el proyecto de puerto espacial de Perú ha nacido quizás hace un par de años, ¿no? Y en el, digamos, abanico de grandes consultores internacionales apareció, si no me equivoco, ya no lo tengo exactamente en la mente, pero fue en enero del 2023 que apareció en una consultora internacional que se llama Bryce, que hace estudia temas espaciales, y dijo, tenemos una ubicación para un puerto espacial ideal al norte de Perú. Ahí comenzó toda esta historia y se ha acelerado muy rápido. Estados Unidos identificó que era una posibilidad de intervención. A mí, por ejemplo, me parece que ese es un eje de desarrollo o de cooperación muy bueno para ambas partes. Y desde ahí comenzó los trabajos. Estados Unidos ha financiado estos estudios, ha financiado viajes de misiones de Estados Unidos a Perú y viceversa, de Perú a Estados Unidos. Y ahorita estamos en esa fase que les decía, nos han hecho estudios técnicos que se denominan para ver si la ubicación corresponde a los requerimientos de un centro de lanzamiento de cohetes espaciales. Y ahora está en lo que se denominan los estudios no técnicos, que abren el abanico a áreas como usted menciona, ¿no es cierto? Se está viendo en esa parte si es que, por ejemplo, las carreteras corresponden, tenemos ferrocarriles, muelles, puertos para hacer el traslado de la gente, si tenemos infraestructura para alojar a los especialistas del extranjero, si tenemos fábricas, por ejemplo, de combustibles para cohetes espaciales, si tenemos una industria de metalmecánica, electrónica, etcétera, que pueda servir para soportar este tema, ¿no? Entonces, los estudios no técnicos van a arrojar esa demanda que usted dice. De ser así, podemos prever que el norte del Perú se cree un hub, un clúster de desarrollo alrededor de esta industria, ¿no? En universidades que formen diferentes carreras alrededor de la industria espacial, construcción especial para la industria espacial que no tenemos ahorita, por ejemplo, los requerimientos para las plataformas de las cuales se van a lanzar los cohetes, donde hay una tremenda temperatura y hay una tremenda vibración que no tenemos, digamos, registrado hasta ahorita en Perú, Claro. va a ser objeto de formación de profesionales. Y esto vaya inclusive a la industria del turismo, digo yo, ¿no? Porque si se llega a desarrollar esto, yo le aseguro que tendremos cantidad de turistas que vendrán de toda Sudamérica simplemente a presenciar lanzamientos de cohetes desde la costa norte del Perú. Como en Cabo, ¿Cómo ocurre en Cabo justo. Catanare? Claro, sí, ¿no? Es la Florida, o sea que no estamos hablando cosas, digamos, inventos, sino cosas que de verdad ocurren actualmente, ¿no? Houston, la Florida, pues son lugares. Es un hub de, claro, Ahora,
Una pregunta final, general Caballero. Bueno, no me ha respondido sobre los F-16, ¿ah? ¿Cuáles serían? Parece que vamos a comprar. Parece que es una fuerza. Digamos que la Fuerza Aérea tenía unos requerimientos y también digamos que si se decide por el F-16, por las razones que sea, el presupuesto original que era de 3.500 millones de dólares pasaría a incrementarse quizás 2. Yo, conociendo los temas, capaz se va hasta 3 veces esa inversión, ¿no? Entonces, ahora, viene el factor también de la región, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en abril hay una feria en Chile y vienen los F-35, que son los aviones, digamos, de avanzada de Estados Unidos a presentarse en Chile. Entonces, cuando pase eso, yo digo, quiere decir ¿Usted que cree que Estados Unidos le podría vender F-35 a Chile? esos tipos de gestiones no se hacen, digamos, sin un Ah, bueno, ahí si objetivo venden el F-35 nos tienen que vender a nosotros también. mejor. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con muchísimo detenimiento y yo sí creo en todo caso que el gobierno presente no está... No, el otro gobierno, el que se instale. Esperemos que el gobierno que entra sea un gobierno fuerte, con mayoría en el Congreso y que pueda seguir ese tema. Pregunta final, como una curiosidad tecnológica, militar. En la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? En la guerra de Irán, el asunto de los drones ha pasado a ser un tema superlativo en la tecnología militar. Incluso hay algunos que están empezando a hablar, crear la fuerza, el arma de los drones como una arma especializada, diferente a la Fuerza Aérea, la Naval y el Ejército. Una opinión, una reflexión, porque eso tiene que ver con el futuro de la modernización de la Pues Fuerza el Perú tiene que desarrollar una fuerza, evidentemente en el presente a cargo de la Fuerza Aérea, pero tiene que ser una fuerza de drones de combate. Es decir, no los drones que vemos volando ahora ya casi a diario en Perú, sino drones que puedan tener la capacidad de portar armamento, bombas, misiles, cohetes, para que puedan causar daño al enemigo. ¿Por qué tiene este auge los drones exactamente, como usted muy bien lo ha identificado, ¿no? Porque son muy fáciles de desarrollar, o sea, baratos, y las industrias locales tienen capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces el Perú tiene que pasar, yo era por un tubo, por ese tubo tiene que pasar el Perú de todas maneras. Y cuando hablamos de la promoción de industrias para defensas civiles, el Perú tiene que hacer una política al respecto y promover la fábrica de drones acá. Posiblemente nunca fabricaremos aviones completamente, ¿no? Un camión de combate F-35, F-16 o el Rafale, es muy complejo hacerlo, podemos hacer algunas partes. Pero drones yo le aseguro que se puede hacer. De hecho, yo que he comentado, tengo mi propia empresa y yo fabrico drones actualmente. Y el objetivo es ese. Pero digamos que de manera general, el Perú tiene que promover fabricar drones in situ, porque cuando tengamos esa capacidad, no vamos a fabricar 1 o 10, tenemos que fabricar miles de drones para que llegue el momento los podamos utilizar y prácticamente serán descartables, drones kamikaze, porque si bien 3.500 millones de dólares nos cuestan 24 aeronaves de combate, con esa cantidad de plata usted puede hacer pues, cantidad infinita de drones. Bueno, en todo caso, un tema a debatir, a profundizar, ¿no? Es el futuro, es impresionante, ¿no? Casi es este. Bien, le agradezco infinitamente, general, por estas interesantes declaraciones. Y bueno, ahora es candidato por el partido Buen Gobierno al Senado Nacional con el número 3. Y siempre seguiremos conversando al margen de cualquiera sean los resultados o los desenlaces electorales. Esperemos que la próxima visita venga como vicepresidente, como senador, con todo gusto, la verdad. Bueno, estamos en temas militares. De acuerdo, general, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Ya. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza, se consolida. Muchas gracias.